Ya son las 8:18, 8 horas 18 minutos. Jimena Peña, asambleísta, está con nosotros. Está en debate en la asamblea, como todos ustedes conocen, la ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria. Este primer debate se lo dio el viernes, ¿no? Así es, el día viernes. Obviamente existieron apoyos, existieron desacuerdos, y sobre eso vamos a hablar, y también, si tenemos tiempo, un poquito sobre el tema del Código de la Democracia. De hecho era al revés, pero bueno. Pero bueno, comencemos con el Código de la Democracia. Liceña, adelante. Les saludamos, qué gusto tenerle en nuestros estudios, asambleísta Peña, gracias por estar aquí. Al parecer ya hay los consensos necesarios para aprobar mañana el Código de la Democracia, estas reformas que han sido analizadas durante algún tiempo y que buscan, entre otras cosas, mejorar los procesos en cuanto al tema electoral. ¿Cómo está ya esta ley prácticamente? Así es, estimada Licenia y Washington, gracias por la invitación. Un saludo también a todos los que nos escuchan a través de esta señal. El día de mañana la Asamblea Nacional se prepara para la aprobación de este paquete de reformas al Código de la Democracia, que han sido realmente trabajadas con la cooperación y el apoyo de todos los sectores políticos. Tenemos aristas muy importantes dentro de este proceso de reforma, el tema de que se fortalezca la paridad, la inclusión de jóvenes en la elaboración de listas, la posibilidad de que podamos tener un encabezamiento del 50% de las listas encabezadas por mujeres, que se aplicará de manera progresiva, es uno de los grandes logros. De igual manera, la posibilidad de fortalecer todo lo que tiene que ver con transparencia, con gasto electoral. Se hace un gran esfuerzo para tener las herramientas que nos permiten evitar digamos, aportes ilícitos, aportes oscuros y también aportes de privados que esconden atrás intereses empresariales. Hay varios artículos que van orientados a aquello, y también pues el tema del sistema electoral, la posibilidad de fortalecer o establecer un método de asignación de escaños más proporcional, la posibilidad de tener listas que fortalezcan a los movimientos, los partidos, un plan de trabajo, no necesariamente el personalismo, y también pues herramientas que van encaminadas a darle mayor potencia al Tribunal Contencioso Electoral para que pueda tener mejores procesos, para que pueda garantizar eficiencia, cierta tranquilidad a los actores políticos, y también las sanciones que se clasifican de mejor manera en leves, graves y muy graves, y aparte pues sanciones para los que tienen excesos en gasto electoral, ciertas sanciones también a los medios de comunicación que no cumplan con los requerimientos del CNE, y también a las empresas que dan encuestas, ¿no?, y que no se alinean a sí mismo a lo que establece el Consejo Nacional Electoral. Campaña anticipada, ¿qué se va a abordar? Porque es un tema de todos los procesos electorales. A ver. Mire, había alguna propuesta de legislar en torno a la pre-campaña electoral, claro, pero los sectores políticos tuvieron cierto temor de que al abrir de manera formal una etapa de pre-campaña electoral, aquellos candidatos que tienen recursos terminen teniendo una pre-campaña y una campaña, y que puedan afectar a aquellos candidatos que de pronto no tienen tantos recursos y que solamente hacen su campaña durante la campaña que es permitida. Por eso no se estableció, no se formalizó la pre-campaña electoral, pero queda absolutamente prohibido realizar este tipo de pre-campaña, y a su vez también sanciones fuertes que van incluso hasta la suspensión de los derechos políticos a aquellos candidatos que hagan campaña durante esta etapa de pre-campaña. Correcto. Asambleísta Peña, estamos dialogando con la asambleísta Jimena Peña de Alianza País. Hay ya los consensos, entiendo, deberían tener ya los votos, esto se va a aprobar, va a entrar dentro del tiempo que la ley establece para que pueda regir en los futuros comicios del año 2021. Esperamos que sí, hemos tenido ya diálogos, el presidente Litardo ha liderado varios diálogos con algunos sectores políticos, los de la coalición estaríamos a favor de la reforma. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo para también incorporar a los legisladores independientes, a los legisladores de bancadas que de pronto no están tan alineadas, como son la bancada de la Revolución Ciudadana, de los socialcristianos, y hemos hecho un esfuerzo realmente para acoger el mayor número de iniciativas. Se votaría por partes, una primera votación que sería el gran número de reformas, aparte el método de asignación de escaños y el tema de paridad también, insisto, que va encaminado hacia fortalecer la participación de la mujer y de los jóvenes cuando se elaboren listas para campañas. ¿Bajo qué consideraciones entonces se está pensando en cambiar del método de Hong al método de Webster?
Realmente ha sido un debate interesante, algunos sectores se oponen y va realmente con el anhelo de mejorar la proporcionalidad en los procesos electorales. Si bien ambos métodos son proporcionales, el método de Webster ciertamente favorece de mayor manera a que el porcentaje de votación que obtiene un movimiento, un partido político, sea más relacionado con el número de escaños que el movimiento político obtiene. Entonces, realmente es ese anhelo de fortalecer la proporcionalidad, que es un principio que se encuentra en nuestra Constitución. Asambleísta Peña, ¿son reformas de fondo, son reformas cosméticas? Hay criterios incluso de magistrados del Tribunal Constitucional que aseguran que son reformas cosméticas, que en la práctica no van a fortalecer el control en el tema electoral. Bueno, realmente el tema de control electoral sí se establecen muchos temas que no estaban incorporados en el primer debate, en el primer y segundo debate, y que fueron incorporados en el pleno de la Asamblea, precisamente con el afán de fortalecer todo lo que tiene que ver con transparencia, la posibilidad de que los partidos políticos también tengan responsabilidad, por ejemplo, de las cuentas de campaña. Antes solamente era el encargado de las cuentas. Ahora hacemos que la responsabilidad sea de las organizaciones políticas, de los jefes de campaña, e incluso de los candidatos de manera administrativa. Es decir, van a haber sanciones fuertes y hay un control mucho más riguroso, la obligación de bancarizar los aportes, la creación de un sistema, digamos, de interconexión entre la Contraloría, la Fiscalía, la UAF, el Servicio de Rentas Internas, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, para que se puedan identificar estos movimientos irregulares durante las campañas electorales, la obligatoriedad de un sistema contable que sea público, que pueda ser, que se pueda acceder por cualquier ciudadano, y que las organizaciones políticas tengan que hacer público su sistema contable. Creo que son herramientas que van encaminadas precisamente a eso, el fortalecimiento de la transparencia y pues del control de los gastos durante campaña. Mire, se prohíben excesos, por ejemplo, el hecho de que un candidato local traiga un artista internacional al cierre de campaña, o que se haga mal uso de los fondos públicos en época de campaña para promocionar a la figura, al alcalde a su reelección, al prefecto a su reelección, o que auspicien indirectamente a su candidato. Entonces quedan prohibidos, por ejemplo, la participación de los candidatos en eventos que se den con fondos públicos. Además, se establecen controles para que los GATS no puedan excederse en su gasto de publicidad desde la convocatoria de campaña hasta la fecha de campaña. Es decir, vamos a evitar esos excesos de mal uso de los fondos públicos que se daban durante las campañas, sobre todo las seccionales, ¿no? Creo que son herramientas importantes. Mire, hubiésemos querido hacer más, pero había una situación compleja en la Asamblea, que teníamos ya un informe de segundo debate aprobado y un debate en curso. Por tal motivo, teníamos que cuidar mucho la legitimidad de la reforma, acordar algunos temas importantes que todos los sectores políticos estén de acuerdo en debatir y acoger aquellos. Y los temas que requerían mayor debate, mayor profundidad, dejarlos para un nuevo proceso de reforma que pueda tener un primer y segundo debate con el fin de que esos temas que son más profundos puedan ser debatidos, procesados con mayor tiempo y evitar, digamos, que se siembre cierta sombra de ilegitimidad que algunos sectores políticos pretendieron al inicio. El vicepresidente Enrique Pita dijo aquí en este estudio que lo que están haciendo en la Asamblea es convertirle a un hermoso caballo, un camello horroroso, con jorobas por un lado, con jorobas por otro lado, y dejar el sistema peor que antes. Lo dijo ahí textual, ¿no? Casi textual. Yo respeto muchísimo las opiniones de los consejeros, sin embargo ellos tienen que entender que en este momento la que aprueba las leyes y aprueba las reformas es la Asamblea Nacional. Mire, ha sido muy difícil reconciliar los diferentes intereses y visiones, no solamente de los legisladores, de las organizaciones sociales y políticas, sino incluso dentro del mismo Consejo Nacional Electoral, donde sabemos que hay dos facciones y cada una de las facciones entregaron un sinnúmero de propuestas en agosto. Fue realmente complejo sentarles a las dos facciones del Consejo Nacional Electoral, más al Tribunal Contencioso Electoral, para que acuerden ciertos temas importantes. Este documento que ha sido circulado a los legisladores realmente fue trabajado con horas de trabajo, no solamente con asambleístas, representantes de bancadas y sus equipos, sino también con la función electoral, precisamente para garantizar que sean ellos los que puedan implementar la reforma de una manera organizada y que esto se ajuste lo más posible a las necesidades de esta función del Estado.
Sin embargo, siempre van a haber desacuerdos. De pronto les hubiese gustado que la reforma vaya más hacia su visión. Ojo, que la visión de esta facción, señor Verdesoto y Pita, realmente no es la visión de la mayoría del Consejo Nacional Electoral y tampoco del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, yo soy respetuosa de las opiniones, sin embargo, creo que es importante legitimar un esfuerzo que se ha hecho de manera abierta, transparente, incluyente, para tener este documento que me parece se acerca lo más que se puede a esta necesidad de reforma, e insisto que ha sido procesada de manera transparente en varias reuniones, en varias horas de trabajo. En otro tema, asambleísta Peña, ya pasó el primer debate de la ley económico urgente, la de simplicidad tributaria, pero ya hay posiciones marcadas, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, que dice que no va a apoyar la creación de más impuestos, la bancada de la Revolución Ciudadana, que no está totalmente de acuerdo con esta ley, no así la suya, la de Alianza País, de Suma, Creo y Badi, entre otros que aparentemente están dispuestos a viabilizarlo. ¿Usted cree que esta vez sí logren aprobar este proyecto económico urgente o va a tener la misma suerte que el anterior? Mire, yo respeto, por ejemplo, la posición de la bancada de la Revolución Ciudadana, que aunque tiene desacuerdos, hay temas con los que están de acuerdo. Y me parece que incluso en el debate que se dio el viernes pasado, hubieron legisladores, incluso un legislador social cristiano, que reconoció algunos elementos positivos dentro de la reforma. A mí me parece entonces que en esta etapa de segundo informe que tiene que procesarse dentro de la comisión, hay una gran oportunidad para generar esos acuerdos que nos permita aprobar la mayor cantidad de reformas. Y ahí va a depender muchísimo también del manejo del ponente de la ley, para que pueda encontrar los mecanismos de consenso en aquellos temas que generen consenso y de pronto separar aquellos temas se va a viabilizar que se puedan votar por unas cosas y por otras no. Yo, creo que eso sería un buen mecanismo para procesar la ley con el mayor número de votos. Creo que eso les da a los legisladores la posibilidad de discriminar en ciertos temas, de diferenciar su voto, de creer lo necesario. A mí me parece que lo fundamental aquí para el país es que esto se debata con responsabilidad y buscando consensos. Mire, creo que hay temas que generan cierta preocupación, pero que podemos encontrar un consenso. Por ejemplo, una asambleísta de la Revolución Ciudadana en el Pleno mencionaba que ella no quiere que haya incentivos para los banqueros, porque es obligación de los banqueros generar préstamos para sectores empresariales. Y decía, no es posible que estos préstamos a estos emprendedores tengan una alta tasa de interés, o sea, ganan más interés y encima de eso les vamos a dar incentivos por esos préstamos cuando deben cumplir la ley, porque la ley es mandatoria y les obliga a generar ese tipo de préstamos. Sin embargo, dialogando con otros legisladores, yo también comentaba la preocupación y me decían, no, pero mira, realmente entendemos que es obligación, pero en el momento de la práctica, ¿lo están aplicando? ¿Lo han aplicado antes? ¿No lo han aplicado antes? ¿No lo aplicarán ahora? Si es que no encontramos un mecanismo inteligente de motivarla a la banca y a su vez también de buscar facilidades, sobre todo para el emprendedor. Es decir, el objetivo de esta reforma sería ayudar al emprendedor a contar con ese capital que requiere, con ese financiamiento para iniciar su empresa. Y por ejemplo, ahí lo que yo le invitaba al asambleísta es a trabajar en una propuesta que nos permita asegurar de que hayan estos préstamos, atarlos a la tasa de interés, es decir, que no les presten a la misma tasa, sino que puedan tener el incentivo solamente si cobran cierta tasa de interés, decíamos un punto menos de lo que esté, del mínimo valor que se preste, por ejemplo, de tal manera que de alguna manera sea un ganar-ganar. Se le da cierto incentivo, no ganan lo que ganan en manera normal, para tener ese incentivo tienen que reducirse lo que cobran, de tal manera que generamos un incentivo que al final del día le beneficie al ciudadano. Creo que ese es el debate propositivo que tenemos que desarrollar en torno a las preocupaciones. El tema de telecomunicaciones también es un tema que preocupa, y ahí, claro, también hay que realizar un análisis más profundo para comprender la realidad. Y primero partir de qué es lo que pasa. Decíamos en el debate que hay 805 parroquias rurales que no tienen acceso a conectividad de internet. Para nosotros un teléfono celular es algo tan normal, pero si usted va al campo, a los sectores rurales, no tienen ese acceso, esa conectividad. Eso por un lado. No tenemos escuelas que tienen acceso a internet, no tenemos sistemas interconectados entre el Departamento de Educación, los hospitales del país.
Y en efecto, lo que hacen las empresas de telecomunicaciones para generar esta infraestructura que permite esta conectividad no es suficiente. Y cuando hablábamos con los funcionarios que hacían la propuesta, ellos comentaban que en los contratos que se firmaron en 2008 y 2009 no hubo una exigibilidad fuerte para que estas empresas tengan la obligatoriedad de invertir en infraestructura para fortalecer esa conectividad. Entonces tenemos un problema, avanzamos a paso de tortuga, tenemos contratos que en su momento no priorizaron o no obligaron esa cláusula que era importante para que el Ecuador camine a un paso más acelerado hacia la conectividad. La propuesta del Ejecutivo es que puedan devengar hasta el 80% de cierto pago para que puedan desarrollar estos proyectos. Insisto, ante la necesidad y ante la propuesta me parece que podemos llegar a un punto medio. El 80% es cerca de 125 millones, es demasiado. Exacto, entonces busquemos un porcentaje menor que nos permita avanzar hacia la conectividad de manera más paulatina, pero que no nos permita usar tantos recursos en esa área cuando hay otras áreas como educación y salud que requieren esos fondos. Y a la vez también tenemos entendido que el Estado va a renegociar esos contratos. Ahí puede incluir la obligatoriedad. Y dentro de esta renegociación se le está incrementando el número de años de 15 a 20 años. Ahí está. Hasta eso decía yo, está bien que se incremente a 20 años, pero con la condición de que inviertan. Entonces, eso. Washington, mire, y usted me da la razón. Creo que por eso es importante entonces aportar con propuestas, porque yo puedo decir, no estoy de acuerdo. Sí, pero ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué hacemos? ¿Reducimos, subimos, les cobramos? O que les hagan cumplir la ley. Y creo que esa es la tarea del legislador, más allá de que hayan temas que sí son un poco incómodos, pero finalmente el bien mayor debe ser para el ciudadano. Entonces, creo que con esa visión yo respeto a los legisladores que han expresado cierto desacuerdo y que hacen propuestas, y también me opongo a aquellos legisladores que dicen no queremos más tributos y punto, porque a la par dicen no queremos más tributos, pero sí exigen o al menos salen y dicen al ciudadano que se preocupan por su educación, se preocupan por su salud, por su seguridad, pero no queremos que el Estado tenga los recursos para financiar esos servicios. Entonces la propuesta no puede ser no más tributos, porque todos sabemos aquí que los tributos luchan contra la desigualdad, es una manera de redistribuir la riqueza. Entonces, por ejemplo, ahí sí yo discrepo y me distancio de esa visión de que no tributos, entonces no votamos, cuando me parece que la obligación es poner un punto medio. Pero entre las propuestas podría ser que la misma CNT, que es una empresa nacional, sea la que se encargue de llegar con estas facilidades de conectividad a las parroquias. Así y no se encargue esto a las transnacionales. Por eso es importante desarrollar una sesión de trabajo que nos permita buscar una salida para solucionar el problema sin el mayor número de recursos, a corto plazo. Puede ser, insisto, pagos paulatinos que nos permitan resolver el problema, pero priorizando, ¿no? Siempre cierto porcentaje, pero cubriendo aquellas necesidades que son importantes y que además son derechos en este país. El tema del IVA para los gobiernos autónomos descentralizados. No creo que vayan a aceptar la propuesta del Ejecutivo, ¿o sí? Porque los gobiernos seccionales se van a ver afectados. Mire, es un tema que está en debate en la mesa, es un tema que está en debate. Yo creo que debe procesarse más y se debe llegar a acuerdo con los gobiernos autónomos descentralizados. Pero me parece también que debe haber un compromiso de los GATS en cómo usan los recursos. Si todo el Estado central está en una etapa de austeridad, a nosotros nos parece que también deben hacerse los GATS ese esfuerzo de ir de la mano con la situación fiscal del país. Y por eso creo que debe haber un diálogo y un acuerdo de que les permita a los GATS contar con los recursos, tomando en cuenta que vivimos en una situación económica compleja, y de esa manera pues adaptarnos todos a esta etapa de austeridad y de uso eficiente de los recursos. Asambleísta Peña, la Asamblea cometió un error de técnica legislativa en las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esto a criterio de la Corte Constitucional sobre el tema del aborto en casos de violación. Así es, se fue una disposición que viabilizaba el artículo 150 que no fue aprobado. ¿Cuál es el paso ahora? Bueno, esto pudo haberse resuelto por el Ejecutivo a través de una objeción parcial. Sin embargo, el Ejecutivo decidió mandar a la Corte Constitucional. En este sentido, todos los temas que fueron consultados a la Corte Constitucional, que son 4, y hay un dictamen al respecto, lo trataremos esta semana en la Comisión de Justicia, los procesaremos, son de obligatorio cumplimiento, ajustaremos el texto, en este caso lo que cabe es la eliminación de esa disposición,
integrar los demás temas dentro de un informe conjuntamente con las objeciones parciales que también fueron presentadas por el Ejecutivo a la Asamblea, que han sido ya debatidas y definidas en la comisión, y este informe pues será aprobado por la comisión, que luego tendrá que ser puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Jimena. A ustedes, gracias por la invitación. La asambleísta Jimena Peña de Alianza País estuvo aquí en Punto Noticias. Hacemos la pausa y luego analizamos el informe de la ONU, que dijo que se hizo un uso desproporcionado de la fuerza en las protestas de octubre. Volvemos.